Continuamos en la unidad 4 sobre climatología, ahora para desarrollar el tema de clasificaciones climáticas y agroclimáticas. A tal efecto, y en contraposición al procedimiento analítico que aplicamos para desarrollar clima argentino, la taxonomía sigue un procedimiento de síntesis que se refiere a componer un todo por la reunión de sus partes. Este capítulo presenta las nociones generales y fundamentos de la taxonomía o sistemática de los climas sobre la base de las clasificaciones climáticas que han alcanzado mayor difusión a nivel mundial. Estos principios también se aplican a los procedimientos de carácter agroclimático para delimitar y zonificar el territorio con el objetivo de evaluar algún problema agronómico de índole climático. Esta diapositiva señala los objetivos de la clase y el temario que se desarrolla a tal efecto. La propuesta comprende no solo la exposición de los fundamentos y alcances propios de los sistemas de clasificación climática, sino también se propone realizar la determinación de los tipos climáticos presentes en la provincia de Córdoba, de acuerdo a los sistemas de clasificación de mayor difusión. Una idea subyacente en todo este contenido se refiere al concepto de adaptación. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. En tal sentido, el tiempo y el clima son dos agentes de cambio fundamentales del ambiente que estimulan o restringen el crecimiento y desarrollo de la flora y fauna de una región. Del capítulo sobre clima argentino, retomamos el concepto de clima propuesto por Köppen como el conjunto de condiciones atmosféricas que hacen una región más o menos habitable para los seres vivos. Este enunciado pone de manifiesto la relación estrecha de dependencia o interdependencia que existe entre el ambiente y los seres vivos. La evaluación del clima, en consecuencia, se puede realizar a partir de sus elementos y factores que describen y cuantifican el ambiente físico, como así también a través de sus consecuencias. Decimos esto para señalar que existen distintos tipos de clasificación climática, que se diferencian de acuerdo al criterio utilizado para delimitar y separar los tipos climáticos elementales. Las de tipo descriptivo, por lo general, siguen un camino analítico y, en base a uno o varios elementos, delimitan y separan distintas regiones siguiendo un criterio subjetivo y particular. El capítulo de clima argentino es precisamente un ejemplo paradigmático. Las genéticas, por su parte, utilizan como criterio de clasificación a las características que presentan los factores del clima. Estos factores ponen de relieve aspectos relacionados a la génesis u origen del clima en una región. Las sistemáticas o racionales hacen hincapié en la relación estrecha que existe entre los elementos del clima y su influencia sobre la vegetación. Cualquiera sea el tipo de clasificación, el objetivo de todo sistema taxonómico del clima es determinar áreas homogéneas. En esta diapositiva se hace un breve pantallazo de las clasificaciones de tipo genética, utilizando la propuesta de Flown a modo de ejemplo. Las causas determinantes del clima están vinculadas estrechamente con aspectos dinámicos de la atmósfera, de acuerdo a la situación particular de una región dentro del esquema de la circulación general atmosférica.
El otro elemento que le da carácter al clima de una región lo aporta la naturaleza de las masas de aire que de manera predominante la recorren, que aportan aire frío o caliente y húmedo o seco. En base a los cinturones de viento de escala global y a las características asociadas a la precipitación, Flön distingue 7 zonas climáticas que se indican en la diapositiva. Si bien estos esquemas tienen un importante valor meteorológico y climático, porque buscan establecer un modelo explicativo del origen del clima en una región, adolecen de un componente asociado a su repercusión sobre los seres vivos. La agricultura de precisión necesita establecer las áreas homogéneas de un lote a los efectos de realizar prácticas y labores de manera localizada, en procura de aprovechar la mayor potencialidad de un sector o para corregir los efectos de otros. En el mismo sentido, y a mayor escala, la delimitación de regiones homogéneas en términos climáticos contribuye, de igual forma, a establecer las distintas condiciones de aptitud o potencialidad que existen en un territorio a los efectos de hacer el uso más racional de los recursos. La taxonomía o sistemática es el estudio del ordenamiento de las cosas, plantas, animales, insectos, tipos de suelo, etc. En este sentido, el principio de orden que rige es que existe un lugar para cada cosa y que cada cosa debe estar ubicada en su lugar. Desde un punto de vista evolutivo natural, el organismo se adapta a su ambiente o está condenado a perecer. Cuando el ambiente resulta favorable, estimula el crecimiento y la reproducción de los individuos. Si en cambio se torna desfavorable, el ambiente genera una presión de selección sobre los individuos de una población, de modo que solo podrán sobrevivir aquellos que logren adaptarse a este ambiente más restrictivo. La adaptación se expresa en algún cambio o modificación de carácter anatómica, fisiológica o de un hábito de comportamiento que experimenta el individuo. La adaptación biológica, a través de un proceso de evolución de un organismo por selección natural, se traduce en alguna modificación morfológica, fisiológica o de comportamiento que le confiere a algunos individuos de una población una ventaja sobre el resto y asegura su supervivencia. La exposición de Darwin sobre evolución y selección natural es indudablemente un buen argumento para sostener estos principios acerca del origen de las especies. Mientras la adaptación biológica es el resultado de una relación natural entre un organismo y el ambiente, la adaptación agronómica busca modificar el ambiente a partir de la aplicación de tecnología para ajustarlo a las necesidades del individuo y garantizar así condiciones apropiadas para su crecimiento y desarrollo. La fertilización, el riego, el control de malezas, entre otras técnicas, son todas acciones que modifican el ambiente para hacerlo más apropiado a los requerimientos del individuo. Además, la intervención agronómica produce, a través del mejoramiento vegetal, individuos que incorporan características más productivas o son más eficientes en el uso de los recursos.
Entre las distintas contribuciones de la bio y agroclimatología a la adaptación agronómica, un aporte relevante es el ordenamiento racional de las actividades productivas y la selección de cultivos, variedades y razas en una región de acuerdo a sus requerimientos y tolerancias climáticos. Este ordenamiento racional se puede valorar en términos económicos y ambientales en la medida que el sistema productivo adquiere ventajas comparativas respecto a otros sistemas, prácticas o cultivos alternativos. En base a la relación que existe entre la vegetación y el ambiente, se presenta un esquema rudimentario para mostrar el fundamento de una clasificación climática racional. Pensemos en un diagrama cartesiano constituido por dos elementos fundamentales para el crecimiento de las plantas: disponibilidad de agua y disponibilidad de energía. Luego, una tabla de referencia permite asociar la disponibilidad climática con el tipo de vegetación y, en un mapa, localizar su distribución geográfica. Vemos entonces que en una región próxima al origen, con poca agua y energía, solo admite el desarrollo de vegetación de tipo estepario. En nuestro país, un ejemplo de esta dependencia la ofrece la vegetación propia de la meseta patagónica. Si el clima se mantiene frío, pero la disponibilidad de agua es alta, tal combinación produce un tipo de vegetación de mayor desarrollo, como la formación boscosa que se encuentra en la región de los Andes patagónicos. Ahora pensemos que cuando crece la disponibilidad de calor en un ambiente seco, esta combinación se asocia a la vegetación de tipo desértica, como la que se desarrolla en Talampaya o el Valle de la Luna. Por último, con los recursos hídricos y energéticos ilimitados, es posible que el ambiente promueva el desarrollo de vegetación de tipo selvática, como la que se manifiesta en la selva misionera. Entonces, la relación entre el ambiente climático y la vegetación tiene dos componentes. Por un lado, un esquema que organiza la información de una manera jerárquica, y por el otro, la cartografía que expresa geográficamente la distribución y límites que el esquema establece. La diapositiva presenta los conceptos de clasificación y zonificación climática. La idea del cubo, en lugar del plano cartesiano anterior, está asociado a la cantidad de elementos o variables que se utilizan para desarrollar el sistema de clases propios de un modelo taxonómico. En este sentido, dos aspectos a tener en cuenta son: cuantas más variables utiliza un esquema o modelo taxonómico, más compleja resulta la interacción. Lo que se gana en detalle se pierde en generalización. El otro tema crítico es que mientras resulta relativamente simple distinguir y separar las condiciones extremas, el clima rojo del verde o el rojo del amarillo, la dificultad aumenta cuando se transita entre un extremo y el otro para identificar y delimitar los tipos intermedios. Evidentemente, la dificultad radica en establecer dónde empieza un dominio climático distinto de otro. Por lo general, los límites que separan las regiones climáticamente homogéneas son graduales.
A diferencia de los sistemas taxonómicos vegetales o entomológicos, donde es posible poner bajo la lupa al individuo que es identificado para determinar sus rasgos particulares y así ubicarlo en el grupo específico al que pertenece, la taxonomía del clima ha utilizado tradicionalmente a los elementos del clima como factores determinantes de las distintas categorías. Además, el tipo de vegetación característico de la región se interpreta como la consecuencia que respalda el ordenamiento y la delimitación propuesta. Así como empleamos la lupa para investigar la pertenencia de un individuo a una clase de vegetación o a un grupo de insectos, actualmente los registros radiométricos de los satélites proveen la información acerca de los tipos de vegetación o biomas a escala regional y mundial y contribuyen a establecer los límites de su distribución territorial. Así como una pila de ladrillos no es una casa, los elementos del clima sin ningún orden ni jerarquía tampoco resulta información suficiente para constituir un sistema taxonómico. Los elementos son necesarios, pero no suficientes para clasificar el clima. Se necesita asignarles una jerarquía y un orden que ponga de relieve su función y estructura. Los componentes fundamentales del sistema climático resultan de una integración de los balances de energía y de agua, como síntesis particular de dicha estructura en cada lugar. De esta forma, mientras la temperatura del aire en un sistema taxonómico es un factor que representa los intercambios de energía, la precipitación o algún otro componente de naturaleza hídrica es un factor que representa el balance de agua. Además, los balances de energía y de agua no son componentes aislados en el sistema climático, de modo que la taxonomía del clima debe utilizar propiedades integradas para representar y jerarquizar la relación fundamental que existe entre ambos. Los límites climáticos son de naturaleza gradual, de no mediar la presencia de algún factor que imponga una separación abrupta, como el caso de la cordillera de los Andes, que separa el clima de Argentina con el de Chile. Mientras las clasificaciones climáticas tienen un interés general y un alcance espacial global, la taxonomía destinada al ordenamiento de cultivos o sistemas productivos tiene, en cambio, un interés particular asociada con cada especie, por ejemplo, selección de pasturas megatérmicas o utilización de variedades de alfalfa con y sin latencia invernal, evaluar las condiciones de riesgo para el desarrollo de una enfermedad, o respecto al sistema de producción de que se trate, por ejemplo, determinación de aptitud para la producción ganadera, condiciones de riesgo de la producción lechera, delimitación de regiones vitivinícolas, etc. Todas estas tienen un alcance de interés regional o local.